¿Qué tal, amigos? Buenos días, yo soy Ceci Su y esto es Nueva Mujer, Alternativas para la Mujer de hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves y ahí, como todos los días, hoy toca ser feliz. Y bueno, les voy a presentar aquí a Lisette Pacheco. Ella nos viene a hablar de sanación emocional cuántica. Ella es licenciada en Derecho, es instructora de Hatha Yoga y también es terapeuta holístico, maestra, medium, vidente y sanador. ¿Cómo estás, mi querida Lisette? Hola, mucho gusto. Estoy muy bien. Fue un poquito complicado llegar, ya saben, esto de la lluvia, el tráfico. De verdad, pero así como que hace uno... ¿Qué haces ahí? ¿Un respiro? Un respiro. Bueno, hay quien hace mercado y no sé, y fluye con el universo y todo, pero bueno, okay. Llegamos a... Perfecto. Todo eso eres, ¿cómo es? ¿Cómo empezaste en este...? Bueno, es que tengo ya como muchas preguntas. Desde muy chiquita empezaste a hacer vidente, ¿no? En realidad, pues bueno, nací con el don. Fue un poco complicado para mi familia porque no sabían cómo tratarme y no sabían tampoco cómo conducirse hacia mí. Con el paso de los años, esto fue como que haciéndose más y más fuerte hasta que llegó un momento en mi adolescencia que se activó por completo. Ahí me gustaría, por ejemplo, para las personas que pueden tener niños así como tú, ¿qué les recomiendas? Bueno, yo les sugiero que se informen en cuanto a la capacidad de sus hijos. Sí. Esto se puede notar tanto en la inteligencia como en su sensibilidad. Sí. Hay diferentes tipos de niños. Sabemos actualmente que existen niños índigo, niños cristal, niños arcoíris. Cada uno de ellos son distintos y tienen ciertas características. ¿En qué se nota, por ejemplo, en tu caso, como eras niña, qué pasaba? ¿Veías más sensible, más intuitiva? ¿Cómo no? Soy más intuitiva, era más intuitiva también en aquel tiempo. Yo soy ahora un adulto índigo. Mis papás obviamente les costó un poquito de trabajo. Sin embargo, bueno, las características que más se notan en las personas índigo son altamente espirituales, son sensibles, pero además canalizan cantidades de energía impresionantes. Esas son las características principales. Además que, bueno, el aura realmente es de una tonalidad azul. Sin embargo, esta puede transformarse, pues, conforme uno va trabajando poco a poco a nivel espiritual. Y tienen menos karmas y son más amorosos también, ¿no? Bueno, en realidad, en cuanto a karmas, los niños índigo tienen que trabajar mucho ese aspecto. Los niños arcoíris ya no tanto, son más limpios. Fíjate, qué interesante. ¿Y eso se puede ir desarrollando o va...? Se puede desarrollar, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos, ¿verdad? Todos, sin excepción, todos tenemos dones, todos nacimos con dones, solamente que lo olvidamos. Entonces necesitamos nuevamente recordar y reactivar esas facetas para que nuevamente ¿hay ejercicios para hacerlo? Sí, sí, hay muchos ejercicios. Bueno, y esto, bueno, ¿qué manera que tendría que ver con eso? Pues todo tiene que ver con la sanación cuántica, ¿verdad? ¿Qué es la sanación cuántica? La sanación cuántica en realidad es una técnica que fue canalizada hace un par de años cuando estuve compartiendo lo que es un curso llamado Sagrab. El Sagrab es una técnica de sanación en donde activamos antenas de luz de forma natural que se encuentran en el ambiente y estas antenas nos van a ayudar a canalizar la energía del Padre, ¿okay? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a trabajar con este pequeño grupo, empiezo a recibir información. Entonces esta información me hablaba de distintas dimensiones en donde el ser humano existe. Cada dimensión tiene una frecuencia y en cada una de ellas hay una emoción. Y haces como un escaneo, ¿no? Energético, vibracional. Sí, es lo que hacemos. Bueno, gracias a la evidencia que poseo, observo a la persona, pero Dios me ha dado una gran herramienta, que es ver lo que realmente la persona necesita para poder desarrollarse. Si a lo mejor necesita, no sé, una vitamina, entonces yo le indico a la persona qué vitamina es, porque su ser me lo está indicando. Qué maravilla. ¿Y por ejemplo, tus terapias cuánto tiempo duran? ¿Cómo? Las terapias duran aproximadamente entre 1 hora o 1 hora y media. A veces podemos extendernos un poquito más, pero eso depende de la capacidad intuitiva de la persona
y de qué tan abierto o dispuesto se encuentra. También tiene mucho que ver, ¿no? Porque Sí, a lo mejor exactamente. tú puedes ir con la disposición, pero en realidad hay, tu subconsciente no te permite, entonces ahí no puedes ir más allá, ¿no? Exactamente. Entonces hay que ir como preparándonos también esa parte. Sí, además aquí quiero hacer como una aclaración, o que quiero extender un poquito más este tema. Actualmente estamos enfocando nosotros la sanación cuántica en cuanto a las adicciones, que es algo que, bueno, queremos platicar, ¿no? No sé si alguno de ustedes, pues bueno, quisieran preguntar algo en específico. Ok. Bueno, la gente que nos está viendo puede hablar, o sea, preguntar, ya sea adicciones en general o emocionales o de cualquier tipo, ¿no? Sí. Que todo tiene que ver al mismo tiempo. Sí, exactamente. Al final, ¿no? Como en resumidas cuentas, las personas que tienen adicciones, cuentas. Bueno, hace un poco empezamos a trabajar lo que es un poquito lo que son los canales de acupuntura. Sí. Llevo ya un tiempo trabajando con las personas de esta forma, compartiendo también la sanación cuántica a través de la acupuntura. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, y es lo que nos han dado el enfoque y que Dios nos ha pedido que nos enfoquemos, literal, valga la redundancia, es que ayudemos a las personas a liberar cada uno de esos puntos en donde una emoción se encuentra estancada. En el caso de la adicción, sabemos que la adicción en sí es un hábito peligroso. La pregunta que yo puedo hacerle a mis pacientes, o incluso me puedo llegar a hacer a mí misma cuando de repente encuentro algo en mí, es ¿por qué este hábito? ¿Qué necesidad de este hábito tengo? ¿Y cuál es el aprendizaje por el cual este hábito está actualmente en mi vida? Hay como también una parte de negación. Hay varias etapas, ¿no? Puedes estar negando algo, puedes estar tratando de cubrir algo. Claro. ¿Y qué más características se dan en una adicción? Regularmente queremos llenar vacíos. Vacíos. Estamos evadiendo la realidad, efectivamente, y queremos más que nada sentirnos como si quisiéramos formar parte de un grupo, o mejor dicho, pertenecer a algo. Pertenecer a algo, exacto. ¿Por qué? Esto es porque desafortunadamente cuando perdemos conciencia de nuestro verdadero yo, empezamos a distraernos. Las adicciones son una distracción. Exacto. Si me distraigo, entonces no pongo atención en mí, ni en mi interior, ni en lo que siento. Es que luego pasa, una cosa a lo mejor puedes tener la conciencia y disfrutar, y otra cosa es realmente, o sea, ya pueden ser emociones, personas, circunstancias, incluso hasta boicotearse, ¿no? A lo mejor aparentemente tú puedes estar teniendo éxito en algo, pero te repites y boicoteas, y también es una manera de adicción, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces no solamente son sustancias, también pueden ser circunstancias, ¿no? Exactamente. Y entonces al final vuelves a la parte en la que estás negando algo que te está doliendo y que simplemente hay que sanarlo, pero es más fácil desde la negación, o como decía Lisette, tomar a un distractor para no enfocarnos en lo que tenemos que resolver, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que puedo compartir, que en estos años que me he desarrollado como terapeuta, Dios manifiesta que el amor realmente es lo que va a resolver todos los problemas en nuestro ser. Si nosotros nos enfocamos en ese sentimiento, en esa emoción, entonces vamos a poder sanar y reconstruir todo lo que nosotros queramos. Pero para llegar a ese punto tenemos que darnos cuenta. El darse cuenta es uno de los pasos más importantes dentro de las adicciones, sobre todo las adicciones emocionales. Y es, o sea, suena muy sencillo, lo es hasta un cierto punto, ¿no? Pero ¿cómo conectamos con esa parte del amor, Lisette? Bueno, tiene su grado de complejidad. Primeramente tenemos que empezar a despejarnos de lo que es el ego. El ego constantemente va a estar manifestándose, nos va a decir, es que yo tengo la razón, es que todos están mal y yo estoy bien, es que me siento herido, es que todos tienen que voltear a verme a mí. El ego realmente se manifiesta de esa forma, y cuando queremos llenar un vacío, queremos que todos nos volteen a ver. En esta parte, fíjate, me gustaría preguntarte,
cuando una persona aparentemente ha buscado todo en su interior, ¿no? Y sigue sin encontrar qué pasa, ¿no? Que se siente mal, que se siente perdida, que lo que le gustaba antes deja de gustarle, que a lo mejor ha tenido pérdidas pero no avanza. ¿Ahí qué pasa? Y te dice, es que ya busqué pero no encuentro. Entonces, una estamos negando, ¿no? Que es parte como de la adicción. Exactamente. ¿No? Bueno, tenemos que hacer una introspección. Esto tiene que ser muy profundo. ¿Qué es una introspección? En realidad es meditar, yendo hacia uno mismo, es estar dentro de nosotros, es enfocarnos y aprender a comunicarnos. Eso es una introspección. Sí, aunque la persona te dijera, es que ya lo hice, pero me sigo sintiendo mal. ¿Ahí qué pasa? Hay una barrera. Exacto. Esta barrera realmente es emocional. Ajá. A veces... ¿Y por qué? Ajá, sí. Okay, a veces nuestro ego nos hace sentir emociones muy, muy, muy fuertes. Cuando nosotros empezamos a percibir que la experiencia va a ser fuerte o dolorosa, empezamos a dosificar. Cuando dosificamos, decimos, bueno, ok, sí, ya lo vi, pero como me duele, entonces voy a, nada más por pequeñas partes, a trabajarlo. La realidad es que todas las adicciones son así. Es verdad. Al final, lo único que estás haciendo es prolongando la agonía, por así decirlo, ¿no? Exacto. O sea, porque estás en un constante sufrir, a lo mejor no tienes ganas de vivir, a lo mejor te sientes perdido, a lo mejor pasan una serie de cosas, ¿no? Ahí, y que al no interiorizar, lo que estás haciendo es como dijo Lisette, una barrera, pero es como ese miedo a sacar ese dolor. Pero no, una vez que lo sacas no es tan doloroso, pero como tú dices, el ego te hace sentir así de, te va a doler, te va a doler, te va a doler, y me voy a morir, ¿no? O sea es lateral, me voy a morir y me va a doler mucho, y no es así tampoco. El ego es aparatoso, nos engaña un poquito a veces, ¿no? Exacto. El ego siempre se va a querer manifestar de esa forma. Tenemos que tener las herramientas para poder darle un equilibrio. Algunos le pueden decir, hay que destronarlo para volver a llegar a tu centro y no permitir que él tome posesión de ti, porque el ego realmente hace eso. Exacto, esa es una clave, no tomar posesión, que no permitas que tome posesión, sino que tú recuerdes el ser que eres, y como por ende vas a recordar también el amor que eres, y de ahí, bueno, las cosas van a fluir mucho más sencillas, ¿no? Exactamente. Qué padre. ¿Qué otras cosas haces, Lisette? Bueno, actualmente seguimos trabajando, bueno, lo que es acupuntura láser, acupuntura tradicional, ambas están enfocadas a las adicciones, pero sobre todo a encontrar la emoción por la cual nosotros estamos incurriendo en esa actitud. ¿Ok? En el tiempo que llevamos haciendo esto, en nuestro proyecto llamado Inhala, nosotros estamos enfocados a ayudar a las personas a que recuperen su centro, a que se sientan mejor y que se puedan liberar de todo esto que es una ¿Es un centro como tal? ¿Nada? Ahorita es un consultorio. Tenemos ya un centro holístico que está en Ecatepec. Sin embargo, el consultorio en Inhala, bueno, dadas las circunstancias por los desplazamientos y demás, se abrió en la zona centro y bueno, hemos tenido un éxito bastante bueno. Y por ejemplo, ¿podrías contarnos alguna experiencia con alguna? Claro, no vas a decir el nombre, pero por respeto. Claro, no, o sea, es que luego les digo y me dicen, no, ¿por qué vamos a hablar de eso? No, pero un ejemplo, por ejemplo, de alguien que dejó el tabaco o algún tipo de acción física o emocional. Ok. Puedo dar dos ejemplos. Hace un tiempo nos visitó una persona muy querida para mí, nos llevamos muy bien. Eso es algo que un terapeuta, pues bueno, siempre debe hacer, llegar al corazón de la persona para que ésta se pueda abrir y pueda soltar y pueda compartir. Las primeras sesiones sí sentía que estaba muy rígida, me decía cosas como muy concretas, no se quería abrir, tenía miedo. Y en el paso de cada sesión hubo una de tantas que llegó un momento en que no pudo contener el llanto. Sabía que se estaba aguantando. Entonces cuando yo empiezo a trabajar con ella, llega un momento en que hace un suspiro tan pero tan grande, e inmediatamente suelta en llanto. Y yo me di cuenta que era tristeza y era miedo.
Cuando termina de llorar, empiezo a platicar con ella. Y me dice, es que no pude contener lo que yo estaba sintiendo, era demasiado. Lo que compartimos fue, necesitas liberar tu emoción para dejar esto. Ella, en este caso, bueno, tiene una fuerte adicción al tabaco. Ya cuando se abrió, empezó a contarme eventos de su vida en donde realmente su situación emocional era muy inestable, y resulta que al momento de liberar todas sus emociones, ella empieza a sanar de raíz. Llega un punto en que obviamente, como el ego que hay en todos, se empieza a activar porque empieza a colocar la barrera, y empieza ella como a detenerse en su proceso, hasta que llega un momento que me dice, no puedo, gracias, no estoy lista. Eso podemos, como terapeutas, debemos respetar. Hay que respetar siempre el libre albedrío de nuestros pacientes. Esa es una. La otra es de un señor también muy querido para mí, muy buena onda el señor, me cae muy bien. Sí. Ya llevaba aproximadamente 30 años fumando. Empezó a fumar desde muy, muy, muy joven, aproximadamente unos 14 años. Cuando yo empiezo a tratarlo, tanto con acupuntura láser y ahora, bueno, la técnica de sanación como tal, él empieza a cambiar sus hábitos alimenticios de primera instancia. Cuando percibía esos elementos que hacían que él empezara a sentir su adicción, él simplemente empezaba a decir, no gracias, ya no más, no estoy dispuesto a permitirme vivir esto, gracias. ¿Qué patrón encontramos? Dice, la gente que tiene adicciones. Hay desvalorización, ¿qué hay? Como aparte de lo que decías, vacíos, y suplir de una por otra. Una vez que toman esta conciencia y sanan, obviamente se van a curar. Pero ¿hay un patrón o es como muy disperso? Sí hay, ¿no? O sea, hay como esta parte del abandono, ¿qué hay? Bueno, hay variaciones, pero lo que sí puedo, ¿encuentras tú ahí una línea? Donde hay una línea es soledad, el sentido de pertenecer a algo, y tristeza. Eso es lo que hay. En algunos es muy notorio el enojo, pero su enojo es tristeza disfrazada. Exacto. Hay mucha ira a veces reprimida y conforme como no la sacas, termina volviéndose tristeza. Exacto. En el caso en específico del tabaco, la gente tiende a ser intolerante y también entra en depresión. O sea, tú mantienes el estado del tabaquismo, ¿no? Ahí, y te mantiene como arriba, ¿no? Por la sustancia. Y una vez que lo deja, o sea, atrás de eso, entonces encuentras casi la mayoría de las personas son gente deprimida que está ahí, que puede ser en un grado, ¿no? Sí. Menor o menor. Sí, aquí hay algo muy importante y es lo que he entendido. Cuando nosotros empezamos a consumir ciertas sustancias nocivas para el cuerpo, incluyendo alimentos, también, es porque nuestro cerebro está percibiendo que eso le está llenando. Realmente el cerebro empieza a recibir o empieza a generar incluso cantidades de químicos que van a hacer o que me sienta muy feliz o que me sienta muy triste o muy enojado. Dependiendo de lo que estemos consumiendo es como nuestro cerebro va a reaccionar. En el caso de las adicciones como tabaco, alcohol, drogadicción como tal, regularmente se activa el sistema nervioso central, se acelera mucho, se dispara, y esto hace que tú quieras consumir más. Por eso constantemente las personas recurren a seguir ingiriendo las sustancias. En el caso de las adicciones emocionales es igual, pero aquí el cerebro me está diciendo, ejemplo, una tristeza, la tristeza, en todos hay tristeza, todos hemos sentido tristeza. Mi cerebro percibe que estoy triste, inmediatamente empieza a generar los químicos para que yo esté triste. De hecho hay una de las tantas sustancias que generamos cuando estamos muy felices o muy tristes, precisamente el DMT, ¿no? Y lo que pasa ahí, por ejemplo,
en el caso, como dices, ya de las emociones, ¿no? Adicción a las emociones, Sí. pasa muy parecido, ¿no? O sea, estás algo total con el tiempo pues, provocando la parte a lo mejor de la ira o provocando al otro para enojarte y entonces eso te genera un disparador. O cuando, a pesar de que uno lo crean, cuando uno está triste también y entonces lloras y eso te genera algo, pero al final no estás sacando totalmente todo, ¿no? Exactamente. No creo que estás como las gotitas, ¿no? Como por gotitas. Exacto. Y al final sí puede pasar, ahí sí podría pasar, no necesariamente, que al estar haciendo esto un día sí vas a explotar, pero mal, ¿no? Entonces, y viene una crisis, ¿no? Y qué más, o sea, entonces al final lo que todo el tiempo estás negando va a suceder, o sea, no, tarde o temprano va a pasar, Sí. ¿no? Y entonces lo peor va a ser, no es que sea peor, pero es que lo va a hacer cuando a lo mejor no estés preparado, no estás triste, no es el mejor momento para ti. Por eso precisamente están terapeutas como Lisette que van, que te sensibilizan para lo que lo puedas acompañado y cobijado, lo saques, ¿no? Exactamente. Y que te lo permitas, porque es muy curioso lo que negamos, ¿no? Que es lo que vamos a tener, ¿no? Que nos choca, nos cheque y al final sí lo vas a tener. Exactamente. Aquí hay un factor bien importante. Hay que aprender a sentir nuestras emociones. Exacto. A nosotros nos han enseñado como cultura a reprimirnos, a decir, no sientas, no llores, no debes de estar triste, si estás triste es que estás mal, es que eres un perdedor, o inclusive no sabes manejar tus emociones. Eso nos lleva a profundizar más en la tristeza que sentimos o en la depresión que incluso ya estamos experimentando. Y es ahí donde volvemos al tema, ¿no? Se convierte la tristeza en una adicción. Ya viviste la depresión, pero hay personas que aunque salgan, regresan. Es porque ya hay un problema más serio. Y porque aparte también como que se vuelve esa parte, ¿no? Pues es zona de confort, ¿no? También. Sí. Es lo que conozco y allí me quedo, ¿no? Exacto. Entonces, no sé ¿por qué? Porque me da miedo salir y ser feliz, me da miedo hacer otras cosas, ¿no? Probar demás. Y a lo mejor no es que sea feliz ahí tampoco, ¿no? Ajá. Pero estás como en esa parte también de estancado, ¿no? O sea, no siento ni no siento, ¿no? Pero sí estás sintiendo y sí te está doliendo. Sí, la zona de confort desafortunadamente nos hace ver cosas que no son. Y bueno, la zona de confort se alimenta del ego. Entonces, si nuestro ego no está en su lugar, en equilibrio, entonces la zona de confort se va a hacer aún más y más y más fuerte. Cuando ya queramos salir de ese hábito o incluso queramos realizar algunas acciones para nuestra vida, para mejorarla y que nuestra salud regrese, entonces la zona de confort va a empezar nuevamente a activarse a través del ego y el ego nos va a decir, no, ¿para qué? Es que no es necesario, es que así estamos bien, es que tú tienes razón y los demás no. Entonces sí debemos tener bien claro eso. El ego siempre se va a manifestar. ¿Qué es lo que peor que podría pasar en un momento? O sea, porque al final bien todos pasan, ¿no? Hay etapas que son como dentro de las secciones así muy lineales, hay otras que suben, otras que bajan, pero al final siempre vas hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces pues es como especie de profesión, así sea lo que sea, ¿no? Sea una pareja, sea una sustancia, es innegable, ¿no? Claro. O sea, no vas a ir hacia arriba siempre. Va a tener un momento en que vas a tocar fondo, ¿no? Sí, lo peor que puede pasar es que tu cuerpo como tal, tu cuerpo físico comienza a enfermar. Ya sea pulmones, ya sea tiroides, ya sea estómago. Realmente todas las personas que tenemos adicciones emocionales o adicciones ya físicas, tenemos problemas metabólicos. ¿Qué significa esto? Tenemos inflamación estomacal, de intestinos, podemos tener gastritis, podemos consumir alimentos y no absorber los nutrientes necesarios. Entonces, cuando nuestro cuerpo ya empieza con estos problemas, es lógico que el cuerpo comience a deteriorarse y las enfermedades se comienzan a presentar. Las enfermedades en sí, todas, y es algo que todos debemos de tener en mente y de recordar siempre, todas tienen un origen emocional. Todas. Pregunta a qué parte del cuerpo te duele y te diré qué emociones. Y te diré que tienes que trabajar también, ¿no? O sea, y que también todas vienen de la base de la infancia.
¿no? Si se sentiste abandonado, si tuviste una vida de injusticia, es tan simple como eso, pero al final, o sea, nos seguimos entrando, no dejamos el pasado atrás, nos sigue doliendo, pero tampoco lo trabajamos y no tenemos un buen futuro, ¿no? Entonces es muy simple, como decías, tan simple como regresar al amor, como hoy me enojé y bueno, lo reconozco, ¿no? Pero a veces lamentablemente es como si estamos reprogramados o programados para no sentir, para negar cosas también, sobre todo negar, a lo mejor que tuve un maltrato, sentir que me abandonó, que a veces justificamos una serie de cosas, ¿no? Y pues nada, es tan simple como decir, bueno, sí me siento así, o sí me siento abandonado, o sí me sentí triste, y ya, ¿no? Sacar la emoción. Efectivamente, las heridas de la niñez regularmente se vienen a asomar. Y estas heridas tenemos que ayudar a sanarlas para que tú incluso puedas dejar cualquiera de tus adicciones, ya sea emocional o física. Sí, es muy importante. Los tratamientos obviamente varían de acuerdo al paciente, pero más o menos de lo que tu experiencia, ¿cuánto tiempo es lo que se ha llevado? Regularmente nosotros iniciamos con lo que es acupuntura. Aunque no lo crean, la acupuntura, como trabajan los meridianos del cuerpo, los canales energéticos, también trabaja emociones. Tal vez no seas tan consciente tú como paciente qué emoción está estancada, pero los terapeutas estamos para poderte brindar esa guía. Movemos la energía y si vemos que tu emoción todavía no se libera, entonces tenemos que profundizar. ¿Okay? Regularmente tardamos en nuestros tratamientos entre 1 hora y media a 2 horas y media. Pero por ejemplo, ¿tardas cuántos meses, cuántas sesiones? Más o menos para que la gente se me idea. ¿Tuviste por ejemplo un ejemplo de un paciente que no sé, en 6 meses salió o en 1 año, no sé? Bueno, tenemos pacientes que han salido aproximadamente en un periodo de 6 meses, los más rápidos. Hay uno que sí salió súper rapidísimo, que hasta a mí me sorprendió, fue en un periodo de 2 meses. Wow. Y tenemos muchos otros que bueno, ya llevan un poquito más de tiempo. Y por ejemplo, en el caso de esta persona, ¿qué tipo de adicción tenía y cuánto llevaba con ella? De la que duró 2 meses. La que duró 2 meses, en realidad era tristeza, y su tristeza era porque salió, de hecho, una herida de infancia. Ajá, exacto. Y la herida que era, se enfocaba en el niño de aquel entonces, le quitaron algo que él quería y se sintió como si le hubieran quitado absolutamente todo. Entonces cuando él siente eso, el adulto empieza a sentir lo mismo de forma inconsciente y vive con carencia. Económicamente es súper bien, le va, ahora sí que abundancia en todos los niveles, muy bien, está súper bien. Sin embargo, en la cuestión de la comunicación con sus compañeros, ahí era donde tenía problemas. Que sentía desconfianza, ¿no? Ajá, exacto. Me van a volver a quitar. Exacto, entonces él se esmeraba mucho, trabajaba mucho y al final daba todo de sí y empezaba a enfermar. Cuando él empieza a sentir esto, dice, necesito llenar mi cuerpo con algo, ¿con qué lo voy a llenar? Entonces empieza a fumar. Empieza a fumar. Cuando empezamos a darle el tratamiento, le ayudamos, se libera, se da cuenta que eso es algo muy importante y empieza a soltar poco a poco hasta que su niño empieza a sanar. Vuelve a sanar. Fíjate, qué interesante. Ahora, en muchos aspectos de nuestra vida puede afectar las adicciones, obviamente la parte económica, la parte emocional, la parte de pareja, varía, ¿no? ¿Qué le recomiendas a esas personas? Primero, tenemos que reconocer qué es lo que nos está pasando interiormente, por qué nos sentimos mal. Muchas veces nosotros culpamos a los demás, pero es difícil vernos al espejo. Por eso es importante reconocer. Exacto. El primer paso, como dices, la aceptación, ¿no? Exacto. Tengo un problema, ¿no? Exacto. O sea, reconoce que antes de esa adicción había algo más también. Hay que ser conscientes, ¿no? De esa parte, que es como ¿cómo se da? El punto del iceberg, ¿no? La adicción solamente es
eso, ¿no? La punta del iceberg de una situación no sanada, ¿no? Exacto. Y que como entre más pasa el tiempo, pues obviamente sí se puede hacer más profunda la herida, ¿no? Sí. Es como una heridita así que puede haber sido una herida chiquita que al no sanarse, ¿no? Se fue haciendo grande y grande y grande y se hizo después con costras y llaguitas y gusanos, ¿no? Pero era una cosa chiquita, ¿no? Sí, exacto. Es por eso tan importante. Ya y ya. Sí, ya es una cuestión ya como de otra índole. Entonces tenemos que aprender a respetar. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí como se varía, no importa la edad, ¿no? No Sí. importa la edad. No importa la edad, no importa el género, no importa tu todos tenemos adicciones, ya sean emocionales, físicas, incluso alimenticias. Tenemos que darnos cuenta y aceptar que tenemos un problema para poder enfrentarlo. Y que no importa tampoco, perdón, es que aquí de repente se nos pasan cosas en el cerebro. Si vieron una causita extraña, no se preocupen. No importa tampoco la edad para sanar, ¿no? Volvemos a la parte. No importa si tengo 80 años, si un día quiero cambiar mi vida y quiero sentirme mejor, pues adelante, ¿no? Y si tengo entre menos edad, tal vez mejor, ¿no? Porque vas a evitarte muchas cosas, ¿no? Claro. Si desde muy temprana edad reconoces que tienes una adicción, pues adelante, hay que sanarla, ¿no? Claro. Que al final a eso vinimos, a ese mundo, ¿no? Sí, exactamente. A disfrutar y a sanar, ¿no? Ok, sí. A tener estas vivencias. ¿Dónde te podemos contactar? Me pueden contactar en mi página de internet. Nos encontramos como Inhala-medio Sentirte Bien. Es una página en donde pueden encontrar muchos tips nutricionales, encontrar información de lo que estamos hablando. También pueden darse cuenta que trabajamos mucho la parte de la acupuntura para trabajar estos temas. Y también algunas enfermedades como es la tiroides, dolores de cabeza, migraña, ay, qué bueno que lo mencionas. Lesiones musculares. Bueno, ahorita tú el tema es, estás más enfocada en adicciones, pero trabajas también otras cosas. Sí. Que puede ser sobrepeso, como le comentabas, tiroides, algún otro tipo de enfermedades. Estamos enfocados a lo que es adicciones, ¿sí? Emociones, ¿sí? Estrés, insomnio, ¿sí? Migrañas. Ah, ok. También lesiones musculares como tal,
casi no nos llega, aunque mucha gente sé que constantemente se cae, se pega, se lesiona por actividades. ¿Tipos como diabetes o algo así? No, eso ya va más enfocado a otra área. Nosotros estamos enfocados ahora en esta. Sobre todo la tiroides, porque la tiroides se empieza a dañar por los alimentos que consumimos, por las sustancias que consumimos, por todo lo que nuestro cuerpo ingiere, pero también por un estado emocional de falta de tiempo. ¿Y en lo de musculatura haces algún tipo de masaje, acupuntura? No. Acupuntura y también vemos por qué sucedió. Ajá, y entonces hace una liberación, ¿no? Exactamente, hacemos una Qué liberación. maravilla. Pues ya se nos está acabando el tiempo, mi querida Lizeth. Sí. Pues ya ella dio sus datos y ahí la pueden contactar. Me ha dado mucho gusto, de verdad, compartir contigo. Gracias. Hoy. Les agradezco mucho a todos los que están por allá. Gracias por sintonizarnos. Ay, por cierto, hoy es el Día Internacional de Yoga y quiero felicitar a todos mis compañeros y precisamente por este día vamos a festejar en Eduardo Molina, en Coach, en un centro muy bonito que todavía pueden ir, aparte en sus lugares, hoy a las 5:50 de la tarde, y el 7 de julio tendremos otra clase especial de yoga con cuentos, pero hoy para festejar vamos a tener esta yoga con cuentos 5:50. Todavía pueden mandarme un inbox, manden a los teléfonos o vean en mi muro. Y bueno, pues muchísimas gracias, les doy las gracias a todos, a Gabrielito en Controles, a Gerardo Said, a mi vida por haberme acompañado hoy. Gracias, las bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Bye.